Buenas tardes con todos. Hoy les empezaré a hablar sobre la política monetaria y abarcaremos unos pequeños temas para un mejor entendimiento. Empezaré hablando sobre qué es la política monetaria. La política monetaria es la que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Bueno, en sí, la política monetaria es la que trata de influenciar la economía de los países controlando la oferta de dinero. Y de alguna manera con esto va a cumplir sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Ahora vamos a ver la naturaleza de los modernos sistemas monetarios. Un sistema monetario es como un estándar de valor o medida de riqueza dada en algún lugar específico. En sí, cuando hablamos de los sistemas monetarios modernos, diríamos que la tendencia actual es utilizar el comercio internacional y la inversión para alterar la política y la legislación de los distintos gobiernos. Libre del pesado de los metales, ha evolucionado hacia formas más intangibles, comparando con su naturaleza primitiva. El papel moneda completamente desvinculado del oro ya no es el único instrumento monetario utilizado. A él se le ha añadido el denominado dinero escritural o dinero bancario. Esta es una invención de los bancos centrales para hacer frente a la escasez de la moneda en papel. La emisión de esta sería oficialmente controlada por el Estado. Bueno, claro, a través de su Banco Central. Ya hablaremos un poco más del Banco Central. El dinero escritural es el traspaso de dinero físico, o sea, de la moneda de papel depositada en una cuenta bancaria con la que podemos hacer movimientos de unidades monetarias sin el uso de billetes, sino más bien con un traspaso de este dinero entre cliente y proveedor. Así como ya lo hemos visto en la actualidad, cómo funcionan las tarjetas de débito y de crédito. La circulación de este dinero escritural se ha convertido en el instrumento monetario más usado en los países, ya que es muy cómodo y llegado a representar hasta un 80% de la circulación monetaria total. Todo esto va de la mano con la continua evolución tecnológica. Está convirtiendo rápidamente la circulación escritural en circulación electrónica. Unos simples movimientos en nuestro móvil y ya podemos realizar un pago, inclusive el uso de los cheques ya llega a ser un poco innecesario porque podemos hacer transferencias electrónicas de fondos. Bueno, así podríamos observar su naturaleza moderna con la desmaterialización creciente de lo que era en sí la realidad monetaria. Ahora pues bien, tenemos dos formas diferenciadas de instrumentos monetarios. Por un lado, tomaremos el papel moneda, o sea, los billetes del banco, que junto con las piezas de moneda, las cuales tienen un valor nominal muy superior a su valor metálico. Estas serían formas de emisión monopolizada por el Banco Central y constituyen así los medios de pagos legales. Por otro lado, aquí tenemos los pagos escriturales emitidos por los bancos no oficiales. Estos instrumentos son comúnmente aceptados y utilizados por los establecimientos bancarios emisores. Sería como un dinero bajo forma de unidades monetarias, como decir, unidades monetarias inscritas en una cuenta corriente. Como lo mencioné antes, la circulación de dinero escritural es subsidiaria de la circulación del papel moneda. Por eso no quiere, pero eso no quiere decir que sea menos importante el papel escritural o el papel moneda. Este procedimiento de las escrituras, aparte de que evita el uso de la moneda física, de alguna forma nos está permitiendo crear una nueva circulación monetaria. Con esto hablaremos un poco sobre las operaciones que realiza el Banco Central y la relación a lo que habíamos mencionado anteriormente. Eh, Vamos a topar tres operaciones, que son las operaciones con el Estado, operaciones con los particulares y las operaciones de divisas. En las operaciones con el Estado puede tratarse de anticipos sobre los fondos que el Estado espera recaudar a través de los impuestos o bien de créditos concedidos al Estado a través de una deuda pública. En las operaciones con particulares, esto en sí especialmente nos dirigimos con los bancos,
Puede tratarse igualmente de anticipos sobre los títulos o las mercancías o bienes de créditos a los bancos. Y por último, la más común, que son las operaciones de divisas, en las que en sí es cuando el Banco Central compra divisas extranjeras, como en nuestro caso, Ecuador, nuestro Banco Central compra el dólar estadounidense. Ok, aquí les voy a hablar de tres partes que siento son importantes sobre el Banco Central. La primera es la emisión de poder de compra. Claro, el poder de compra por parte del Banco Central. Los instrumentos bancarios y escriturales son subsidiarios del papel moneda, ya que, como les dije antes, se fundamentan en la convertibilidad de este papel moneda. De manera que si no hay una invención de papel moneda o de un pasivo del Banco Central, no puede haber una emisión de dinero escritural bancario. En pocas palabras, sería decir que si el Banco Central no crea un nuevo poder de compra, esto tampoco pueden hacerlo los bancos privados. Sería una función neta del Banco Central. En segundo punto, tenemos la relación entre efectivo y los depósitos. Tomando en cuenta si la gente prefiere guardar el dinero, porque, bueno, hasta la actualidad hay mucha gente que decide, por problemas que ya han tenido en el Estado y todo, no confiar su dinero en los bancos. Entonces, en lugar de llevarlo al banco, los depósitos serían pues, o sea, no habrían depósitos. Entonces aquí juega el papel el Banco Central porque no tendría un poder de compra a partir de ellos. En otras palabras, diríamos que cuanto más se deposita en el banco, más capacidad tiene este de conceder créditos. Y por último, la relación entre las reservas y los depósitos. Con esto vamos a entender por reservas de un banco el total de papel moneda y de las monedas depositadas en él por sus clientes. Esto más los depósitos que este banco emita al Banco Central. Y la relación entre estas reservas y el total de los depósitos de los clientes es lo que nosotros denominaríamos coeficiente de caja. El coeficiente de caja es fundamental para asegurar en todo momento la convertibilidad de los depósitos y más que todo también como un seguro de confianza a la ciudadanía. Eh, ya. Bueno, en esta lámina veremos que ya que el coeficiente de caja es importante para garantizar la liquidez del banco, el Banco Central cuenta con dos instrumentos principales para garantizar esto. La primera es la imposición de una reserva obligatoria. Ya, el Banco Central puede obligar a los bancos a depositar en él una parte de sus depósitos, inmovilizándolos. Como les dije antes, de esta manera también es como un respaldo para la ciudadanía. Y por otro punto, el aumento del tipo de redescuento. Este procedimiento obligaría a los bancos a aumentar también su tipo de interés. De esta manera, se desalientan las demandas de crédito, especialmente si es en forma de descuento. Bueno, con todo lo que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que, que el Banco Central tiene un rol fundamental de control en el proceso de la invención de dinero y el dinero escritural bancario. Primero por su iniciativa como inventor de papel moneda y en segundo lugar por los instrumentos de política monetaria que dispone el Banco Central para supervisar o controlar la acción de los bancos privados. Bueno, sobre los objetivos posibles de la política monetaria. Igual aquí me he enfocado en tres, en los que hablaremos de la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Para empezar, en, en sí la política monetaria, o sea, los países buscan con esto tener una influencia en sus economías, como les dije antes, controlando la oferta de dinero y así cumplir con los objetivos macroeconómicos
y manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico con valores estables. Entonces, con inflación lo que buscamos es tener un control. Para esto, mantener el nivel de precios es un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarían políticas monetarias expansivas. Eh, bueno, como creo que no les mencioné antes, haré una pequeña pausa para mejorar el entendimiento sobre las políticas monetarias restrictivas y expansivas. Entonces, en las políticas monetarias restrictivas, en pocas palabras, yo diría que son las que tratan de reducir la cantidad de dinero circulante del país con el fin de reducir así la inflación. Con esto corremos el riesgo de aumentar el desempleo y reducir la inversión, pero hay casos en los que toca tomarlo. Ya. Y por otro lado, las políticas monetarias expansivas son las que aumentan la cantidad de dinero circulante en un país para estimular la inversión y con ello, por lo contrario de las restrictivas, buscan reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. En este caso, su uso suele provocar inflación. Ahora sí, volviendo a los objetivos de la política monetaria, en sí es reducir el desempleo para procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo y se utilizarían para esto políticas expansivas que impulsen la inversión y a su vez la contratación. Por último, para conseguir un crecimiento económico, deberíamos asegurarnos que la economía del país crece, así aseguraríamos el empleo y el bienestar. Para ello, utilizaríamos políticas monetarias expansivas. En este punto del crecimiento económico, también considero importante el control de la balanza de pagos. Las importaciones del país que no sean mucho más elevadas que las exportaciones, porque, o sea, con esto se podría provocar un aumento de la deuda y un decrecimiento económico, que no sería muy favorable. Todos estos objetivos que acabé de decir son muy difíciles de cumplirlos por sí solos. Para conseguirlos sería necesario la puesta en marcha de políticas fiscales que se coordinen con la política monetaria. De hecho, las políticas monetarias tienen múltiples limitaciones. Muchas veces los mecanismos de la política monetaria no consiguen los objetivos deseados, sino que en ocasiones alteran otros factores. Digamos, si aumentamos la masa monetaria de una economía para conseguir crecimiento económico, puede que lo único que consigamos en un aumento, o sea, sea un aumento de los precios y más no lo que en realidad buscábamos. Por eso es muy importante una coordinación entre las políticas monetarias con las políticas fiscales. Vamos a hablar sobre las herramientas de los bancos centrales. Lo primero que podemos objetar es que el propio Banco Central es incapaz de controlar su emisión monetaria. Bueno, ya hemos dicho que el Banco Central inventa dinero siempre que emite billetes en función de crédito. Pues bien, el Banco Central no puede rehusar a los bancos el redescuento de papel firmado por empresas, o sea, por empresas solventes, sin poner en peligro toda la pirámide del crédito y tampoco tiene ningún medio para impedir la elevación del valor nominal del papel. Y, o sea, y esta elevación aumentaría evidentemente el valor de la masa monetaria. En segundo lugar, el instrumento que se ha considerado siempre como el mejor medio para limitar el crédito bancario es la elevación del tipo de redescuento que practica el banco. Parece que logra precisamente resultados contrarios a los esperados. Digamos, un mayor incremento de la masa monetaria debido a que los altos tipos de interés atraen aún más a los capitales. Finalmente, creo que es preciso hacer hincapié en que hoy existen multitud de otras formas de liquidez aparte del papel moneda y de los instrumentos escriturales bancarios, ya que no pueden ser controlados por el Banco Central, algunos. Al lado de, pues, de estos instrumentos legales teóricamente controlados por el Banco Central, van apareciendo nuevos instrumentos que el público acepta y utiliza. Estos instrumentos nacen no solo dentro de los bancos, sino incluso de las propias empresas.
Es fácil, es fácil deducir que en la actualidad no se pueden ejercer un control eficaz sobre la invención de dinero. El resultado inmediato de esta situación es que cada banco, dentro de los condicionamientos más o menos estrechos que le impone el Banco Central, actúa según sus propias conveniencias y no existe una articulación efectiva a nivel de sociedad que permita dibujar estrategias para todo el mercado. O sea, no nos podemos globalizar en todo el mercado para buscar las estrategias. Y no es que las necesidades del mercado sean totalmente ignoradas. La prueba está en que la banca en la actualidad es un buen negocio, pero las medidas para atender estas necesidades, eh, yo creo que, o sea, están enfocadas parcialmente, eh, no están enfocadas en el bien común, sino casi siempre a favor de los sectores privilegiados de la sociedad, como siempre. Bueno, como estábamos hablando de los bancos centrales, quería hacerles una pequeña explicación de la entrada de activos y pasivos en una transacción del Banco Central con un banco comercial. Entonces, aquí hacíamos de ejemplo como que el banco comercial le deposita al Banco Central. Entonces, esta generación del depósito entra como un activo al Banco Central. Y para el banco comercial nos generaría un pasivo dado el pago del depósito al Banco Central. Asimismo, cuando el Banco Central emite un préstamo o una transferencia para una obra, vendría a salir de nuestros pasivos para el intercambio, yo que sea un ministerio o al que se vaya a reducir la obra y también como entrada del Banco Central podrían ser los bonos que compramos para entidades extranjeras. Ok. Por último, los problemas de la política monetaria en una economía pequeña y abierta. Para contextualizar un poco sobre los problemas en la política monetaria de una economía pequeña, voy a usar uno de los temas más importantes como lo es el trilema de la política económica. También es conocido como la Trinidad imposible o irreconocible. En sí, eh, esto hablaba o sea, decía que en un país debe elegir entre la libre movilidad de capitales, el manejo del tipo de cambio y la autonomía monetaria. Los tres vértices que estamos viendo ahora en el triángulo. Solo dos de esos tres objetivos de política son posibles. Un país que quiere fijar, por ejemplo, su tipo de cambio y tener una política de tipo de interés libre de influencias del exterior, no podría permitir que los capitales fluyan libremente del exterior. Si el tipo de cambio, en cambio, sería, perdón, el tipo de cambio es fijo, pero el país está abierto a los flujos de capital, no puede tener una política monetaria independiente. Y si un país decide tener libre movilidad de capitales y quiere autonomía monetaria, tiene que permitir que su moneda flote. Para entender el trilema, imaginémonos en un país que fija su tipo de cambio frente al dólar estadounidense y que también está abierto a capitales del exterior. Entonces, digamos que en este país su Banco Central fija las tasas de interés por encima de las establecidas por la Fed, por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los capitales del exterior inundarían al país en busca de una mayor rentabilidad. Entonces, estos flujos de dinero aumentarían la demanda por moneda local, rompiendo la paridad con del dólar. Si las tasas de interés se mantienen por debajo de las tasas de Estados Unidos, los capitales dejarían el país y se devaluaría la moneda. En las situaciones en que las barreras a los flujos de capital son indeseables o inútiles, el trilema se reduce a una elección entre un tipo de cambio flexible y el control de la política monetaria, o un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio fijo. En- entonces, el dilema de este sistema monetario internacional sería preservar las ventajas de la estabilidad de las monedas locales de los distintos miembros del sistema y al mismo tiempo preservaríamos una autonomía local adecuada de, de cada miembro sobre su tasa de interés interna y, y del volumen que tenga el país de endeudamiento externo. Resultado es que el trilema de la política
es realmente un dilema. O sea, la opción de elegir entre permanecer abiertos a los capitales externos o mantener el control de las condiciones financieras locales. Así que si un país pretendería conservar su autonomía monetaria, se deben emplear mm, herramientas macroprudenciales adicionales como controles selectivos de capitales o también podría ser requisitos adicionales de capital a los bancos para con esto poder frenar el crecimiento excesivo del crédito. Bueno, con todo esto, yo quería decir que creo que la política monetaria es una de las funciones más importantes que se genera en un país, dado que con esto podemos controlar en sí la fluidez del dinero y el crecimiento y como hablamos antes del desempleo y todo. Entonces, creo que más allá de tomar una decisión frente a la política monetaria, es algo que puede cambiar el rumbo o la dirección de un país y debería estar vinculado con las políticas fiscales y con una correcta administración. A veces a veces puede que las políticas estén bien tomadas, pero si una política fiscal no promueve esta política monetaria, puede no llegar a ser lo esperado. Entonces, yo considero que ya que nos estamos formando como profesionales, deberíamos, eh, bueno, en nuestro caso que seguimos finanzas, adquirir bien los conocimientos de todas las materias, ya que, por ejemplo, esto yo lo podría vincular con contabilidad y si yo tengo un correcto análisis de mis movimientos, podría implementar una política monetaria que sea eficiente para mi país y así enriquecer no solo mi bolsillo, sino el de todos los ecuatorianos. O sea, creo que el objetivo de esto es mover a un país e impulsar siempre al mejor estado. Esto ha sido mi explicación sobre la política monetaria. Espero que haya sido entendible. Gracias. Buenas tardes. Acotando con el tema de la política monetaria, quise extenderme un poco en el tema de la dolarización en el Ecuador. Bueno, para empezar brevemente a hablar sobre en sí qué es la dolarización. Em, Conceptualizándole, diría que se refiere a cualquier proceso donde el dinero extranjero reemplaza el dinero local. La dolarización de una economía es un caso particular de sustitución de la moneda local por el dólar estadounidense como reserva de valor, unidad de cuenta y como medio de pago y de cambio. El proceso puede tener diversos orígenes. Uno es por el lado de la oferta, que significa la decisión autónoma y soberana de una nación. Con esto se resuelve utilizar como moneda genuina el dólar, como es el caso de Panamá. Otro origen posible por el lado de la demanda es como consecuencia de las decisiones de cartera de los individuos y las empresas que pasan a utilizar el dólar como moneda, al percibirlo como refugio ante la pérdida del valor de la moneda doméstica en escenarios de alta inestabilidad de precios o, o también del tipo de cambio. El uso del dólar deriva, en este último caso, de la conducta preventiva de la suma de individuos que racionalmente optan por preservar el valor de su riqueza manteniéndola en dólares y refugiándose así del devastador efecto de las devaluaciones y también de la alta inflación. Eh, Cuando decimos que la dolarización es un proceso derivado, nos referimos o sea, es un proceso derivado de decisiones de los individuos que es muy difícil pensar en su reversión. En sí la en sí la dolarización se presenta en forma de inversiones en activos financieros denominados en moneda extranjera dentro de la economía doméstica. En sí, el circulante en moneda extranjera y depósitos de los agentes nacionales en el extranjero.
Generalmente estos últimos depósitos se realizan eh, en las oficinas offshore de los bancos nacionales. Se pueden distinguir dos procesos de dolarización por el lado de la demanda, la sustitución de moneda y la sustitución de activos. Por un lado, la sustitución de moneda se refiere en sí a motivos de transacción. Ocurre cuando la divisa extranjera es utilizada como medio de pago y en este sentido los agentes dejan de utilizar la moneda nacional para sus transacciones. La sustitución de activos que hace relación a la función del dinero como reserva de valor por consideraciones de riesgo y rentabilidad. Es que esto también se presenta cuando los activos denominados en moneda extranjera se utilizan como parte integrante de un portafolio de inversiones. Entre las ventajas que se pueden apreciar de la dolarización formal, tenemos entre las siguientes. Alguna de las ventajas es que se particularizan los efectos de los shocks externos. En sí, la pérdida en los términos de intercambio, los desastres climáticos que afectan la producción exportable, la imposición de cuotas, aranceles y a tasas a los productos que vende el país al resto del mundo, entre otros. O sea, estos constituyen los denominados shocks externos. La dolarización oficial asegura la particularización de estos shocks de manera exclusiva en el sector afectado. O sea, con esto se elimina las posibilidades de devaluación, de devaluación monetaria. Como segunda ventaja, tenemos que converge la tasa de inflación local con la de Estados Unidos, que, bueno, hablar de la inflación nos asociamos un poco con el tema anterior de la política monetaria. Cuando una economía se dolariza oficialmente, la tasa de inflación tiende a igualarse a la tasa de Estados Unidos que nos presenta el Federal Bank. Eh, Objetivamente, el nivel de precios no es necesariamente igual en los dos países. Los costos de transporte, los aranceles o los impuestos causan disparidades y tampoco las tasas de inflación son obligatoriamente iguales, pero con esto tienden a serlo. Sería preciso indicar que la velocidad de la convergencia depende de otros factores como la flexibilidad laboral, los desajustes de partida y eso. Bueno, en nuestro tercer punto de como ventajas de la dolarización, tenemos que se reduce el diferencial entre tasas de interés domésticas y las internacionales, puesto que se elimina el riesgo cambiario y el correspondiente de expectativas inflacionarias. La tasa nominal de interés también será la tasa real de interés. La confianza que crea el nuevo sistema monetario reduciría las tasas de interés a lo largo del tiempo y esta confianza se expande a todo el sistema económico. Como cuarta ventaja, tenemos que se facilita la integración financiera. Una economía pequeña, como la de la mayoría de los países latinoamericanos, en el caso de nuestro país, y sin duda es poco partícipe de los flujos de capital que se están realizando en el mundo globalizado de la actualidad. Para lograr una mayor participación, además de la dolarización oficial, se debería promover el ingreso de instituciones financieras internacionales. De esta manera, tanto los activos como los pasivos financieros pasan a ser parte de una fuente gigante de liquidez y de fondos. Una economía dolarizada formalmente incentiva la presencia de grandes bancos internacionales que permitan el flujo de capitales de tal manera que cualquier shock externo sería contrarrestado por esta integración financiera con el resto del mundo. En sí, creo que estamos en el momento de la globalización y es muy importante que nuestra moneda se generalice con otros países. En sí, por el intercambio, ya sea de las exportaciones y en las importaciones, nos facilita un poco este intercambio.
Como quinta ventaja, tenemos que se reducen algunos costos de transacción. Cuando se dolariza formalmente, se eliminan las transacciones de compra y venta de moneda extranjera. El diferencial entre el precio de compra y venta del dólar es un ahorro para toda la sociedad, porque la intermediación, sobre todo la especulativa, se aprovecha los cambios en la valoración de la moneda. Otro ahorro es la simplificación y estandarización de operaciones contables que deben hacer las empresas con actividades internacionales y las que desean sus balances en términos reales. Aún más, muchas operaciones de defensa contra posibles devaluaciones desaparecen, lo cual beneficia y facilita la inversión y el comercio internacional. Nuestra sexta ventaja es que se producen beneficios sociales. Como sabemos, la dolarización formal beneficia a los asalariados, a los empleados con poco poder de negociación colectiva, a los jubilados. Además, también facilita la planificación a largo plazo, pues con esto nos permite realizar cálculos económicos que hacen más eficaces las decisiones económicas. Adicional a esto, en el mediano plazo, la estabilidad macroeconómica, la caída de las tasas de interés y, y también el mejoramiento en el poder adquisitivo, debido a la dolarización oficial, generan un desarrollo de las actividades productivas y un aumento sostenido del empleo. En nuestra séptima ventaja tenemos que se descubren los problemas estructurales. Una clase final de beneficios de la dolarización oficial tiene que ver con la apertura y la transparencia. Es una de las mejores formas de sincerar la economía. Los problemas estructurales en el sector financiero son prontamente develados, ya que desaparece el riesgo moral una vez que el Banco Central deja de ser prestamista de última instancia, rol que hasta hoy lo cumplía por mandato de la ley. Por última, de las ventajas de la dolarización, tenemos que se genera una disciplina fiscal. Con esto decimos que el gobierno no permite emitir dinero con dolarización oficial. La corrección del déficit fiscal solo se puede hacer mediante financiamiento vía préstamos o impuestos. Los préstamos del exterior en la actualidad imponen condiciones de disciplina fiscal. Además, la tributación tiene un costo político que, o sea, todos los gobernantes deben enfrentar. Esto obliga que no solo a equilibrar las cuentas fiscales, sino que, sino que también el gasto sea de mejor calidad y de mayor rendimiento social. Bueno, con todo esto sobre la dolarización, mm, en general se puede advertir que una dolarización formal u oficial de la economía implica beneficios importantes. Las ventajas de este sistema son bastante claras. En sí, en una economía podemos observar la confianza, la simpleza, estabilidad y la posibilidad de conseguir una baja inflación, lo que provocaría que bajen las tasas de intereses y, y se reactive el sector productivo. Creo que sería un excelente movimiento de la política monetaria, ya que al reactivar el sector productivo estaríamos también, por una manera, reactivando el empleo y con el empleo la circulación de dinero. Entonces, va a ser que haya más fluidez, más liquidez en nuestro país, mientras la reforma económica que implica la dolarización formal sea transparente y creíble, se atraerá inversión doméstica y extranjera. Entonces, una de las mejores decisiones, creo, o sea, las mejores, perdón, ventajas de esto de la dolarización, creo que es lo de atraer la inversión extranjera, porque así podemos financiarnos quizás en movimientos que podamos, o obras que podamos hacer en nuestro país. Entonces, con la inversión extranjera podemos promovernos a mayores proyectos y así subir nuestro nivel económico y crecer, ya no ser una economía pequeña.
Gracias.